Para dar continuidad a la serie de tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones, en esta ocasión voy a abordar el tema de la regresión y la correlación lineal. Posiblemente este tema lo conocemos todos, puesto que cuando hemos pasado por el colegio, por el instituto, había una parte de la estadística y de la matemática que nos asustaba cuando intentábamos aprender lo que era la regresión y la correlación. El enfoque que le voy a dar es un enfoque bastante simple, bastante sencillo, pero lo que quiero llamar la atención con esta pequeña charla es de su utilidad hoy en día dentro del campo de las tecnologías de la información y especialmente para la toma de decisiones. Cuando queremos plantearnos qué es lo que va a ocurrir en un futuro próximo, evidentemente tenemos que fijarnos en lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente para poder analizar qué puede ocurrir en el futuro. Cuando hemos analizado en otros temas toda la cuestión del análisis estratégico, nos basábamos en un discurso similar, y cuando hablábamos de los diferentes métodos de análisis del futuro, hablábamos de una predicción de tipo técnico. Dentro de las predicciones técnicas, una de las herramientas fundamentales de lo que va a ocurrir es la regresión y la correlación. Pueden ser lineal o no lineal, pero lo que sí quiero hacer hincapié es en la importancia de la utilización de estos métodos que, aun siendo sencillos, son bastante eficientes. Por eso voy a intentar inicialmente recuperar todo lo que eran el catálogo de tecnologías. Posteriormente me voy a meter en el concepto de regresión y correlación y por último nombraré algunos ejemplos y aplicaciones. Recordando en la primera sesión de tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones, hablaba de un catálogo general que por supuesto está incompleto, pero son las tecnologías que más se usan hoy en día, y en la primera sesión hablamos de árboles de decisión. En esta segunda nos dedicaremos a regresión y correlación y posteriormente, si tenemos oportunidad, iremos desarrollando con pequeñas pinceladas otras tecnologías como puede ser simulación, búsqueda en espacio de estados, algoritmos genéticos, lógica borrosa, pero especialmente no para meternos en el entramado técnico de su desarrollo, sino más bien para ver su aplicación y que no perdamos de vista, como buenos gestores a nivel proyecto o como buenos ingenieros, el poder ver cuál es la aplicación y las posibilidades que nos presentan estas tecnologías dentro del área del apoyo a la toma de decisiones. Vamos a hacer un análisis genérico de qué es la regresión y qué es la correlación. Empecemos por la relación que puede haber entre variables. Esto es importante, puesto que hoy en día en nuestro entorno social hay variables que dependen de otras. Si yo trabajo más, pues a lo mejor estoy más cansado. Si trabajo más, seguramente ganaré más o tendré un mejor salario. Si trabajo menos, estará unido a otro tipo de variables. Es decir, hay variables dentro de nuestro entorno que están relacionadas, van a ser variables que tienen cierta dependencia o cierta relación. Es importante ver cuál es el grado de relación o dependencia entre las variables. Por ejemplo, si tratamos variables que yo puedo relacionar algorítmicamente, su relación va a ser exacta y esas variables van a estar perfectamente correlacionadas. Por ejemplo, si estamos hablando dentro de un ejemplo, la longitud de la circunferencia, la variable radio está perfectamente correlacionada mediante 2π con la longitud de esa circunferencia. Es decir, hay una relación perfecta entre uno y otro. Si aumenta el radio, va a aumentar la longitud de la circunferencia. ¿Qué ocurre en el caso de que yo tenga dos variables diferentes que estoy generando con dos dados? Lanzo un dado y sale un 1, lanzo un dado, sale un 3, voy tomando datos de las variables. ¿Va a haber relación? Pues no existe relación entre ellos. Pues estoy generando aleatoriamente dos variables. Y desde el rango en el cual están perfectamente correlacionadas
al rango en el cual no existe ninguna relación entre las variables, en medio hay un conjunto de variables que pueden estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, la relación entre el peso y la altura de la persona. Normalmente a una mayor altura tendrá un mayor peso. ¿Esa relación es perfecta? No, dependerá de cómo es la población, dependerá de en qué grupo nos estamos haciendo este tipo de medida o este tipo de experimento, ¿vale? Pero puede haber relación y necesitamos saber cuál es el grado de esa correlación. ¿Para qué dentro del campo de la ingeniería o dentro del campo de la empresa? Puesto que es necesario que sepamos en qué variables tenemos que influir o qué variables tenemos que evitar, y tenemos que ver cuál es la relación entre una y otra, porque si yo incido en una determinada variable, lo mismo estoy consiguiendo un efecto contrario porque hay una variable que está correlacionada con esta. Entonces es importante que podamos medir esto. El otro concepto es el de regresión. Por otro lado, cuando estamos analizando datos que han ocurrido en el pasado, datos que tenemos en el presente, podemos intentar ver cuál es aquella función que se ajusta a esos datos que nos puede representar más o menos, una tendencia, es decir, datos que han ocurrido en el pasado, datos en el presente, y mediante la representación de esa función gráfica soy capaz de ver lo que puede ocurrir en ese futuro. Es decir, todo lo que es la regresión, tanto lineal o no lineal, nos va a permitir hacer una aproximación de funciones a esos datos. Normalmente vamos a intentar aplicar una función de tipo lineal. Al final diré cuáles ajustan mejor o cómo podemos utilizar determinados ejemplos al final de esta pequeña charla, ¿no? Lo importante es que el proceso para ajustar esa función es que vamos a intentar hacer mínima la diferencia entre la función y el conjunto de valores en el cual estemos trabajando. Esa función la podemos representar con respecto a la variable x o la variable y. Luego no debemos de olvidar que siempre cuando hablemos de un conjunto de datos vamos a tener dos funciones que nos pueden dar respuesta a ese conjunto de datos. Como vemos en la gráfica, imaginemos que tenemos un conjunto de datos representados en el espacio, en el cual vamos a intentar ajustar una función que represente el comportamiento de esos datos. El método por el cual vamos a ajustar esa función consiste en hacer mínimas las diferencias de los datos con respecto a esa función. Es decir, vamos a intentar, aplicando el método de mínimos cuadrados, vamos a intentar reducir al mínimo esto. Imaginemos que esta función no la tenemos aquí, sino la tenemos aquí arriba. Nos podemos imaginar que las diferencias son muy grandes, o que esa función, conforme la vamos bajando, ese sumatorio de diferencias va siendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, es decir, estos nus se van reduciendo hasta el sumatorio de estos nus, hasta que hacemos un mínimo de ellos. Si esa función, en lugar de tenerla en esta posición, la fuéramos bajando, resulta que esos nus irían aumentando. Luego, lo que estamos buscando es una función que se ajuste más o menos a esa tendencia dentro de los datos. Como he dicho antes, puede haber una representación en el eje de las X o puede haber una representación con respecto al eje de las Y, es decir, yo puedo intentar ajustar esta función desde el punto de vista vertical o desde el punto de vista horizontal. Por tanto, podremos estar hablando de una función con respecto al eje X o con respecto al eje Y, dependiendo de lo que estemos ajustando. Cuando realizamos el estudio de regresión y de correlación, obtenemos unos valores, unos parámetros, en los cuales vamos a analizar cómo es ese grado de correlación y de regresión. Se denomina correlación positiva o directa cuando esa función tiende a crecer cuando crece la x, cuando estamos justo en las abscisas y estamos creciendo en abscisas y crece la función. Sin embargo, se denomina correlación negativa o inversa cuando tiende a decrecer, decrece en ese sentido, ¿vale?
algunas cuestiones importantes en el análisis de la correlación. Siempre los valores que vamos a obtener a la hora de hablar de correlación van a estar comprendidos entre +1 y -1. Vamos a obtener esos valores. Si las dos variables están perfectamente relacionadas, nos vamos a aproximar a los valores 1 o al valor -1, en el caso de lo que hemos visto en la transparencia anterior, es decir, puede ocurrir que sea perfecta y directa, positiva y directa, o que sea negativa o inversa. Aquí nos daría un valor negativo, aquí un valor positivo. Por tanto, cuando existe relación entre las variables, vamos a obtener valores cercanos a esto. Sin embargo, cuando no existe relación entre las variables, lo que obtenemos es un valor próximo a 0, un valor en el cual no nos aproximamos a ninguno de los dos extremos del entorno. Esto es fundamental a la hora de hacer el análisis de correlación de variables. Podemos hablar de correlación de dos variables o podríamos hablar de técnicas de correlación múltiple, en el cual estamos viendo el conjunto de varias variables. Veamos algunos ejemplos y aplicaciones para finalizar, puesto que, como digo, son de interés en el campo no solo de la matemática pura, sino en el campo de la matemática aplicada y concretamente para las áreas de ingeniería y de empresa en el sentido de toma de decisiones. Vamos a estudiar la relación entre variables, puesto que su objetivo, cuando apliquemos estas técnicas, va a ser ver qué relación tenemos entre variables, o lo vamos a aplicar para el estudio de tendencias. La pregunta inicial que nos podemos hacer, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos una técnica de regresión lineal? Es decir, ¿es mejor una técnica de regresión lineal? La verdad es que es más simple, simplificamos los cálculos. Dependerá de cómo funciona el conjunto de datos. A lo mejor un conjunto de datos que está muy expandido no está bien representado desde un punto de vista funcional por una función de tipo lineal. O a lo mejor el comportamiento de los datos no sigue en linealidad, sino lo que están haciendo es se curvan, van a seguir algo de tipo exponencial o de tipo logarítmico. Se pueden ajustar funciones de manera fácil utilizando sistemas de tipo logarítmico o de tipo exponencial. Se hacen asimilando el mismo método que utilizamos para la regresión lineal, pero haciendo un pequeño cambio de variable, en el que al logaritmo de una de las variables pues se le denomina i, y a partir de ahí ya obtenemos una función de tipo lineal. Cuando el comportamiento de los datos no sigue una distribución espacial en ese campo lineal o en el campo exponencial, sino que sigue una distribución un tanto alocada, podríamos ajustar otro tipo de distribuciones, como puede ser una distribución polinómica. Es decir, podría haber en una función de tipo polinómica, podríamos estar estudiando cuál es el comportamiento de los datos. La cuestión fundamental con esto es que podemos ajustarnos en el entorno de los datos bien desde el punto de vista polinómico, pero extrapolamos mal, puesto que no vamos a saber exactamente qué va a ocurrir fuera del entorno en el cual tenemos los datos. Es decir, las funciones polinómicas las podemos ajustar con exactitud a donde tenemos los datos, y para un entorno específico podemos obtener respuesta exactamente lo que ocurre en eje x, y a través de la función, pero sin embargo a la hora de salirnos de ese entorno nos es muy difícil extrapolar. Sin embargo, las funciones de tipo lineal nos permiten extrapolar con mayor facilidad. Pues nada más, quería introducir esta herramienta como una herramienta sencilla, pero que nos sirve para el análisis a la hora de tomar decisiones con respecto a datos del pasado, datos del presente, e intentar estudiar cuál puede ser el comportamiento del sistema con respecto al futuro. Muchas gracias por la atención.